Shalom, shalom, shalom. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la Mishnah número 15 del capítulo 4 del Pirkei Avot. Hoy volvemos a tener dos grandes sabios del pueblo de Israel, que es Rabbi Yanai y Rabbi Matías ben Hará. Rabbi Yanai fue un sabio tanaín del primer siglo, discípulo de Yehuda Anasí, gran sabio quien compone toda la Mishnah, un hombre de suma importancia para el pueblo de Israel porque era alguien muy bien acaudalado, alguien súper próspero a nivel de finanzas, quien ayudó a muchos del pueblo de Israel para su crecimiento, no solamente a nivel económico, sino también espiritual, un gran sabio, considerado como un sadí completo, gracias a que su vitalidad económica le permitía dar mucha sedacá y dar también mucha Torá. Entonces tenía un complemento bastante característico que no muchos han adquirido a lo largo de los tiempos como sabios del pueblo de Israel. Y también tenemos el día de hoy a Rabbi Matías ben Hará, que su historia, su raíz fue también con el Rabbi Eleazar ben Hirkanó, un gran sabio que vivió en la misma época de Rabbi Akiva. Este sabio que vivió en la época de Rabbi Akiva, bueno, también tuvo muchos problemas a nivel de persecución, y sin embargo nos da una perspectiva bastante interesante de cómo comportarnos como preferiblemente cola de león en vez de cabeza de zorro, dándonos a entender un aspecto que dije el día de ayer en el anuncio de la clase del día de hoy, de cómo debe ser nuestro comportamiento sobre el ego, sobre el orgullo, sobre el procrastinar, sobre el victimizarnos constantemente. Y esos son puntos que quiero tocar el día de hoy de lo que habla la Mishnah, ¿sí? La Mishnah del día de hoy que vamos a tratar dice así, y luego que comencemos con las dos partes que tiene por los dos sabios que van a complementar la enseñanza de hoy, vamos a tener una explicación de lo que en el video de ayer estuve comentándoles que íbamos a tocar sobre las herramientas que nos van a ayudar a poder lidiar con todas estas emociones, ¿sí? Porque dice la Mishnah de la siguiente forma. Rabbi Yanai dice: no está en nuestras manos comprender ni la tranquilidad de los impíos ni los sufrimientos de los justos. Luego dice Rabbi Matías ben Hará: anticípate a saludar a toda persona y sé cola de leones y no seas cabeza de zorro. Vamos a ir por partes porque en la jerga, la liturgia que se usa en esta época de parte del pueblo de Israel, no nos está hablando de una forma tan literal, sino que nos está hablando en clave, nos está hablando en códigos para que podamos entender cuál debe ser nuestro comportamiento. Entonces, analizando la primera parte de la Mishnah, dice: no está en nuestras manos. ¿Qué es lo que no está en nuestras manos? Ni comprender por qué Hashem permite que el impío tenga prosperidad y tenga salud y tenga diversiones y riqueza, y tampoco está en nuestras manos el entender el por qué una persona que guarda Torah, una persona que es justa, una persona que es recta, tiene sufrimiento, tiene enfermedades, tiene carencias, tiene problemas. Y dice entonces los sabios del Taná, en el Talmud, en el Tratado de Berajot 7a, lo siguiente: nos revela que esta fuerza, la máxima petición de Moshe Rabbeinu, le hizo a Hashem en el monte Sinaí tras el pecado del becerro de oro. Moshe pidió: muéstrame tus caminos. Los sabios explican que Moshe quería extender precisamente esta Mishnah: por qué los justos sufren y por qué los impíos son prosperados. Quería entender esto Moshe Rabbeinu, porque hay justos
que sufren e impíos que viven en Shalom. La respuesta del cielo, reflejada por Rabí de la Mishnah de hoy, Rabí Yanai, nos dice, no está en nuestras manos, debido a que el Derech Haim profundiza en esto enseñándonos que la mente del ser humano es finita, como un fragmento dentro de un gran mosaico. El ser humano solo ve el ahora y la pequeña porción de la historia de su alma, mientras que Hashem ve el cuadro completo desde el principio de las generaciones hasta el final, incluyendo todos los Gilgulín, todas las encarnaciones del alma que tú has tenido, de las que hablan los sabios de la Kabbalah. Existen extensas juicios para nuestras vidas, que no se basan solamente en lo que hicimos en esta Olam, con este cuerpo. Es decir, está escrito en la Torá que Hashem insufló aliento de vida, pero en hebreo dice Nefesh Hayim. Hayim es el plural de vida, no es una vida singular. Por ende, los sabios de la Kabbalah nos revelan, nos enseñan que este es el principio del Gilgul, de la encarnación del alma, donde en esta oportunidad, en este tiempo, en este ciclo, tú tienes este cuerpo, tú tienes este nombre, tú tienes esta imagen, pero eso no ha sido toda la esencia de tu alma, solo que tú lo ves desde el fragmento de la conciencia de lo que eres ahora, pero tú no sabes lo que fuiste antes y no sabes lo que vas a hacer después, solamente Hashem sí lo sabe. Cuando los sabios dicen, no sabemos por qué es esto así, que los justos son castigados y los impíos son beneficiados, es que la Kabbalah nos explica en el Zohar, en Bereshit 130a, que probablemente en tu forma anterior eras un sadí y no se te pagó. Llegaste a este Gilgul con este cuerpo, no cumpliste Torah, no cumpliste mandamientos, no quisiste acercarte al Creador bajo ningún pensamiento, pero se te debe algo a tu alma y entonces se te va a hacer pagado. Así. ¿Se le paga con cosas físicas? Porque cuando tú cumples mis voz, ¿qué dice? Si guardares todos mis mandamientos y mis estatutos, ¿cuál es la verajá? Te haré grano, mosto, aceite, hierba para tu campo. ¿Qué es eso? ¿Espiritual o físico? Porque el Eterno te quiere dar a entender de que nosotros tenemos dos naturalezas. Pero aquí voy a agarrar algo de un siur del rabino Arran Anihar que estaba explicando sobre qué somos nosotros. ¿Qué somos? ¿Somos cuerpo o somos alma? ¿Cuerpos o almas? Dice la Hasidú, que nosotros tenemos Nefesh Abaimi, que es el Nefesh, el animal, y Nefesh Eloquí, que es el alma espiritual, el alma celestial. Ahora, cuando nosotros nos despertamos y hablamos de Modianí, ¿qué dice Modianí? El alma que me diste es pura, tú la creaste, tú la insuflaste en mí, tú la has quitado de mí, me la devolverás en el futuro por venir. ¿Quién está hablando? Si el alma que me diste es pura y tú me la quitas y tú me la das, no estás hablando de que yo soy el alma. Yo no soy el alma. ¿Sí? Ahora, si yo tengo un cuerpo y en el nefe está, en la sangre está el alma, pero este cuerpo es una vestimenta que tú me diste, yo no soy el cuerpo. Entonces, ¿qué soy? Tengo la división del alma es Nefe, Ruach y Neshama. Ahora, si yo no soy Neshama, porque es el alma pura que Dios me dio, y yo no soy Nefe, porque es el alma animal que el Eterno me dio para vestir mi esencia, ¿qué soy entonces verdaderamente? Entonces dicen a Jamín, enseña a los sabios, nosotros somos lo que Hashem dice que somos. Cuando el Eterno nos dio vida, dice que insufló aliento de vida, Ruach. Nosotros somos Ruach, que tiene un alma animal
y tiene un alma Elohí. Entonces, por eso es que cuando mi rúa, mi espíritu, es apartado para Dios, se dice que la persona tiene Rúa Kodesh, tiene un espíritu apartado para Dios. Esta persona tiene Rúa Kodesh, porque tiene un espíritu apartado para Dios, que entonces el alma son las potencias, como las alas de los ángeles, que te ayudan a conectarte con el Creador por medio de la conciencia. Y también tienes un Yeser Hará y un Yeser Hatov, que es el cuerpo que te dice lo bueno y lo malo de este mundo físico. Como el Rúa está insuflado en este cuerpo físico, Hashem te quiere dar recompensa en el Olam Abba y en el Olam Hazé. Por eso es que cuando tú cumples Mitzvot, que son cumplimientos de acciones físicas por medio de un pensamiento correcto, que te genera un apartar de tu espíritu para el Creador, la recompensa te la da física. ¿Sí? Si yo entonces terminé mis días en este mundo y yo, no el Eterno, no alcanzó en pagar todos los beneficios físicos, bien sea porque no los iba a poder disfrutar porque ya estaba muy anciano o porque estaba enfermo, X. Entonces, el Eterno viene y me los da en la siguiente Gilgul. Cumpla yo o no cumpla yo mis votos, el Eterno me lo va a dar porque ya me lo debe a nivel de alma. ¿A quién se lo va a dar? Al cuerpo. Por eso es que no se entiende, por eso es que se pregunta, por eso es que los sabios nos dicen, descanse, ten tranquilidad, no juzgue al impío. Pero él es un rasha, él es un impío, él es un malvado y está recibiendo beneficios, y yo que guardo mis votos, yo no recibo beneficios. Quizás entonces tú, en el otro lado de la moneda, anteriormente no fuiste tan justo, no fuiste tan cumplidor, y ahora tú más bien estás pagando factura de lo que hiciste antes. Por eso es que eso oculto es de Dios, es de Akadosh Baruj Hu, y lo revelado es para nosotros. ¿Qué es lo oculto? Lo que fuimos antes y lo que vamos a hacer después. Pero para Hashem todo es una misma esencia. Ahora, en el Talmud, en el Tratado de Berajot 7a, lo que nos dice es que la explicación de no entender estas cosas es porque nosotros vemos solamente el fragmento de nuestra alma en la cual estamos viviendo actualmente. No vemos todo lo que es nuestra alma desde el principio de la obra de la creación hasta el final de los días. Y ahí hay mucho, está la respuesta de lo que viene a ser por qué los impíos reciben beneficio y por qué los rashai son beneficiados en cosas materiales y por qué muchas veces los justos no son beneficiados en cosas materiales. Esa es una respuesta, no es la respuesta definitiva ni es la respuesta a todos los casos. Simplemente yo estoy mostrando lo que dice el Tratado de Berajot y lo que dice el Zohar en Bereshit 130. ¿Sí? Y porque por lo menos a mí me cuesta entender un poquito esta explicación, porque yo pensaba que por lo menos ahorita en esta vida que el Eterno me permitió llevar, cumplir algunas cosas, de yo agarrar y que el Eterno me diga tienes que volver a bajar y yo comportarme peor, pienso yo que no tendría sentido. Se supone que me falta completar a ser aún mejor, o sea, llegar con un conocimiento o con alma aún con un temor más al Eterno, ya sembrado en mí según la rectificación. No veo el sentido de que sea un ajá y que cuando venga sea un rasha, sea alguien malvado, porque si a que vino a él a cumplir, a hacer lo malo y no hacer el servicio al Creador. ¿De qué sirve que venga un alma, como lo dice el rey David, de qué sirve si no te alabo a cumplir? Me cuesta un poquito eso, pero bueno. Y yo porque pensaba que los impíos tenían así recompensas, porque el Eterno se la estaba dando en la tierra, en la material, pero no en el mundo venidero. Bueno, Esa, y hay un pensamiento también así. explicó así, esa es su recompensa en esta vida. En un salmo, el salmo te lo dice. Ok, el libro de Coele. El tonto no entenderá esto. Coele
7:14 dice: en el día bueno, gózate del bien, y en el día malo, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, lo bueno y lo malo, para que el hombre no haya nada que haga venir después de él, que no se considere que él fue quien lo hizo. Ahora, ¿qué nos dice el libro? ¿Qué es lo que verdaderamente nos está diciendo el libro de Coelho? Dios hace que exista el bien y exista el mal. Y una cosa frente a otra hizo Dios. El ángel de el Yeser Atá, el Yeser Ará y el Yeser Ató, que es la inclinación al bien y la inclinación al mal, son dos ángeles, son dos malás del Eterno, cada uno cumple su función. Uno te incita a que hagas el mal y otro te incita a que hagas el bien. ¿Por qué el Eterno creó esto? Como la película, la película. En la misma equivalencia, nos creó a nosotros con el poder de decidir si voy a hacer lo bueno o voy a hacer lo malo. Es la misma sustancia. Entonces, hay veces que está escrito en la Torá: pon un cerco en tu tejado, no sea que Hashem mande juicio de muerte a alguien. Estoy parafraseando, no es textual lo que estoy diciendo, estoy parafraseando lo que dice la Torá, pero esa es la idea. No sea que el Eterno mande a alguien a tu techo, se caiga y se muera. Pon un cerco en tu tejado para que yo, cuando mande el juicio, no camine por tu techo y se muera, porque si no te vas a tener que ir a la ciudad de refugio. ¿Sí? Ahora, ¿por qué está escrito esto? ¿Cuál es el cerco que yo voy a hacer en mi vida? Yo vengo a este mundo a cumplir un propósito. De repente, y esto es una explicación que da el rabino Moshe Armoni sobre un caso de dos familias en dos generaciones, que un joven cumpliendo 15 años le dijo a su padre que le prestara el carro que él quería manejar. Era el regalo que él le había pedido, no que le comprara el carro, que le dejara manejar el carro. Y el joven tanto le insistió el padre que él le permitió el papá manejar el carro en la cuadra donde ellos vivían. El joven, en inexperiencia, manejando el carro, se le paró a alguien enfrente y los nervios, en vez de frenar, aceleró, atropelló a la persona y la mató. La familia quedó devastada porque la otra persona también era un joven muy prometedor, pero murió a causa de este problema. A nivel legal todo se analizó, todo se estudió, se vio la inocencia del joven y todo lo demás. Pidieron disculpas a la familia, pero se murió. Fueron a donde el rabino Moshe Armoni y le preguntaron: ¿qué hacemos en este caso? Porque nos están pidiendo disculpas, pero nosotros no sabemos cómo perdonarles. Tenemos mucho conflicto porque estamos muy mal, no sabemos qué hacer con esta situación. Analizando, el rabino empezó a investigar las familias, las dos familias, eventos, si tenían relación una familia con la otra. Resulta que la abuela de estas dos familias se conocían, y por negligencia la abuela de la familia a quien mataron al joven dejó morir a un niño de esta otra familia. Increíble, dejó morir a un niño de esta otra familia por una negligencia. También fue un accidente, no fue predeterminado, no hubo la intención, y en esa oportunidad no se perdonaron las dos familias y se habían separado. Se repitió un evento 2 generaciones después, muy similar, esta vez ahora desde el otro lado de la moneda. Y el rabino dijo: tienen que aceptar la disculpa,
y tienen que escribir una carta de perdón a la familia, en la tumba a estas dos personas, y leerlas en voz alta, tú vas pidiéndole disculpas porque mataste a su familiar, y tú pidiéndole disculpas porque mataste a su familiar, porque así es como se van a sanar las dos partes. Bendito el Eterno, todo eso pasó y se sanaron las dos partes de la familia. Ahora, la pregunta es, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Para qué se hizo todo esto? Porque se tenía que cumplir medida por medida que Dios estableció. Oh, pero eran inocentes. Sí, eran inocentes, todos eran inocentes. Pero ese muchacho nació con el propósito de pagar la deuda de lo que se había debido antes. ¿Era culpable él? No era culpable él. ¿Era culpable el otro niño? No era culpable el otro niño. Simplemente el Eterno ve el panorama completo de todas nuestras almas, y nosotros en nuestra ignorancia vemos solamente lo que tenemos y lo juzgamos como que sí es bueno o como que es malo. Pero Dios creó una cosa frente a otra para poder pagar. Entonces, ¿qué sentido tiene de que yo venga otra vez y no cumpla mis votos? De repente, no cumpliendo mis votos, el Eterno eres una herramienta para poder enjuiciar a alguien que debía pagar, y tú eres el instrumento que el Eterno va a utilizar para poder hacerlo. Y si cumplieras mi voz, no lo pudieras hacer. Necesitas que en esta oportunidad no cumpla esa mi voz para que tú puedas ejecutar ese juicio. Y suena loquísimo, y suena rarísimo, y suena loquísimo, y suena rarísimo, pero así es lo que está oculto para nosotros que no entendemos. No, esto es para justificar las buenas acciones o las malas acciones de la persona. Para nada, no es para eso. Es simplemente para darnos a entender a nosotros que esto no nos compete, no está en nuestras manos. Lo que trata de decirnos la halajá no es buscar una respuesta, es que con esta respuesta podamos entender que nunca vamos a ver el panorama completo, y debemos dejar que Hashem haga lo que tiene que hacer y nosotros lo que tenemos que hacer. Así se cierra ese pensamiento de ¿y por qué el justo está pasando por una situación difícil? ¿Y por qué el impío está pasando por una situación buena? Y ya ahí la No palabra nos que compete. dice que no veo justo desamparado, que aplica en esto si un justo está pasando una situación mal. Ahora, pasar una situación mala no es estar desamparado. Porque la situación mala puede ser un proceso para tu vida, para justificar. Esa situación de salud, de carencia, de problema de lo que sea, puede ser la herramienta para que tú puedas traer la luz que tenías que haber traído. Le pregunta el suegro de Simón Bar Yochai, cuando sale Simón Bar Yochai después de 13 años que estuvo en la cueva, todo raquítico, con llagas, después de haber vivido 13 años en la cueva, dice el suegro de Simón Bar Yochai: qué lástima que mis ojos tienen que verte sufrir de esta manera. Qué tristeza tener que ver cómo tu cuerpo está así de destruido y de desgastado. Y Rabí Simón Bar Yochai se voltea y le dice: si este cuerpo no tuviera estas llagas, si este cuerpo no tuviera este sufrimiento, esto nunca hubiera nacido. Y sacó el Zohar. Entonces, hay veces procesos de dolor que tenemos en nuestro cuerpo que nos hacen detonar una luz necesaria, porque esa era la función que yo venía a cumplir. Entonces, estar desamparado es que la mirada a Kadosh Baruj Hu no esté sobre ti. No es no tener dinero, no es no tener salud, no es no tener prosperidad. Estar desamparado es que Hashem no tenga su rostro sobre ti. Y por eso es que un justo, un sadí, una persona que cumpla lo que el Eterno quiere para su vida, nunca va a estar desamparado. A su vez, también puede que una persona que tenga mucha riqueza, que tenga mucho poder, que tenga mucha autoridad a nivel físico, esté desamparado, porque eso va a ser lo único que va a recibir en el Olam Abba. Ya no hay nada para él. Ya se le pagó todo aquí. Ya recibió su paga.
Esa también es otra respuesta, otra explicación que dan los jajamín, que dan los sabios, para que tú descanses. Ah, ¿por qué el rasha, por qué el malvado está recibiendo tanto en este mundo? Porque ese es su paga allá en el Olam Abba, no tiene nada. ¿Tú quieres que te paguen aquí o quieres que te paguen en el Olam Abba? Allá. Yo quiero que me paguen en los dos lados. Aquí, allá. Un poquito No, aquí, no, un poquito aquí, un poquito allá. Algo así. Bien. ¿Sí? ¿Se entendió? Seguimos, entonces. La segunda parte dice de la Mishnah en Rabí Matías Ben Jará, dice, anticípate al saludar a toda persona y sé cola de leones y no cabeza de zorro. ¿Ahora qué quiere decir Rabí Matías Ben Jará con anticípate a saludar? Está escrito en el Tratado de Berajó 17a sobre David Yohanan Ben Zakkai, líder de su generación, que él se anticipaba a saludar a toda persona. Los sabios son muy precisos en esta palabra. No dice anticípate a saludar a todo el que guarda Torah, a todo el Yehudí, a todo el cumplidor de Torah. Dice a toda persona. Kol Adam, a todo ser humano. Los maestros de la tradición explican que el saludo en hebreo es paz, shalom, que es uno de los nombres de Akadosh Baruj Hu. Quien saluda primero está reconociendo la imagen de Dios, el Selek Elohim, en la otra persona, sin importar su origen. Esta es la visión de David Amele en Tejilín 67, cuando dicen, todos los pueblos te reconocerán, oh Elohim, todos los pueblos vendrán y te reconocerán. Entonces, cuando dice, anticípate a saludar a toda persona, está diciendo, salúdale con el nombre del Eterno. Discusiones, una persona que no conoce Torah, no se le puede decir shalom, una persona que no tiene la halajá, nos explica muchas veces, la kippah, que es la representación de que nosotros somos la cobertura del Eterno, nos identifica, y el shalom es un saludo exclusivo para las personas que tenemos este entendimiento, pero no lo estoy diciendo yo, sino lo está diciendo Yohanan Ben Zakkai, que no es ni la sombra, nosotros no somos ni el polvo de la sandalia que él pisaba, a nivel de conocimiento, a nivel de sabiduría, y él dice que se anticipaba a saludar a Kol Adam, a todo ser humano, con shalom. No era en Tierra Santa nada más, sino a todo. Dice Kol Adam, a todo ser humano, a todo el que pasaba. Esto nos da un poquito de quizás incógnita en qué hago, y es donde entonces, ¿qué te trae a ti el Selek Elohim? El reconocer que hay personas que están frente a ti, que pueden tener un temor a Akadosh Baruj Hu, y tú reconocer lo que dice Tejilín 67. ¿Cuándo todas las naciones van a reconocer que Hashem es el creador? ¿Cuándo? Si yo estoy en el gueto, si yo me aíslo, si yo no saludo, si yo no muestro mi identidad. ¿Cuándo? ¿A quién se le dio la autoridad para todas estas cosas? Al pueblo de Israel. ¿A quiénes nosotros estamos imitando para poder crecer? Al pueblo de Israel. Si no nos hubieran dicho shalom a nosotros, no es que está bien o está mal desde mi punto de vista. Es ¿quién es el peso de quien lo dice? Yohanan Ben Zakkai, un gran sabio que está establecido dentro del Talmud, en Berajó 17a.
no es una interpretación, es lo que naturalmente él hacía con todo el ser humano. Y es un sadí, un ejemplo a seguir. Hay profesores de física y está Albert Einstein. Si un profesor de física me dice, no, eso no es así, y Albert Einstein dice que es así, ¿a quién le va a hacer tu más caso? Más peso, más relevancia a sus palabras, porque logró más cosas. Otros dicen, no, no se hace. Ya va, ¿quién es Rabí Yohanan Ben Zakkai en comparación a cualquier otro que haya vivido? Tiene que ser alguien de un peso igual o mayor para yo poder entonces evaluar a qué o a quién le hago caso. Y esa es la conciencia que yo debo tener. Más peso, más relevancia para mi vida. Menos peso, no es no importante lo que dice otro maestro, no es no importante, no estoy diciendo esto, pero tengo que entender de a qué me lleva una conducta, a qué me lleva otra conducta. Porque me lleva a la conducta de lo que dice David Amelech en Tehillim 67, lo que hacía Yohanan Ben Zakkai. Hay tiempos, hay momentos en los cuales no se debe hacer, hay tiempos, hay momentos, personas con las que sí se debe hacer, y es lo que nosotros debemos, por el medio del estudio de la Mishnah, empezar a evaluar, a comprender cuándo sí, cuándo no. Es difícil discernir, por eso estamos estudiando con los jajamín, para hacernos también nosotros sabios en la medida que nos corresponda, para poder cumplir los mandamientos del Eterno en nuestras vidas. Dice entonces el Midrash Samuel, no seas leones y zorras, dice. El león es el rey, representa la verdad, la fortaleza del espíritu y la verdadera sabiduría. El zorro representa la astucia, el engaño, la manipulación y aquellos que buscan honor vacío. Los sabios enseñan que es mejor ser el último discípulo en la casa de estudio del hombre recto, del gran sadí, y no ponerse a discutir mucho sus enseñanzas, sino aceptarlas, que ser fácil en palabras, presuntuoso, conocedor y querer destacar entre los sabios, dando opiniones elocuentes, basándome en mi propio precepto y en mi propia interpretación, porque esto es un zorro astuto que engaña y manipula por medio de las palabras. La Mishnah el día de hoy nos viene a hablar justamente de el orgullo y el ego, y es el estudio que hemos hecho hasta ahorita, que fue con los sabios del pueblo de Israel. Yo lo quise también dirigir el día de hoy a conceptos del ego, conceptos de usurpación de lugares, para que podamos entender cómo combatir con estos impulsos del Yetzer Hará que nos llevan a desear lo de otros y no entender de que si yo he sido justo, Hashem me está dando mi recompensa. Si yo he sido injusto, Hashem me está dando mi recompensa. Y aceptar lo que yo tengo, así como hemos estudiado anteriores Mishnayot, que dicen, ¿quién es rico? Aquel que
acepta lo que Dios le da. Así que está contento, conforme con lo que Dios pone en tu vida. No es que no podamos anhelar más, sino que no pretendamos que desde nuestro propio pensamiento que yo merezco algo diferente, porque eso es ego. Y yo traje 3 aspectos que normalmente se ven en la vida del ser humano muy comunes, tanto en trabajo, en colegio, en universidades, en las congregaciones, de conductas de las personas que están yendo en contra de lo que la Mishnah del día de hoy nos viene a decir, es mejor ser cola de león, ser el último discípulo, a querer ser el protagonista y figurar y todo lo demás. Entonces, uno de los aspectos que yo quise traer para evaluar la conciencia de todos nosotros, porque nos involucra a todos nosotros, para un crecimiento y dejar estas conductas, es la intención ante el silencio divino. ¿Cuál es mi intención cuando yo hago lo que hago? Nuestros sabios enseñan en el Sefer Ahainut que el ser humano es influenciado por sus acciones y sobre todo por sus reacciones ante el misterio del impío, cómo prospera y cómo el justo sufre. Dependiendo de cómo yo me comporte a nivel de conducta, yo puedo entrar en ego y quejarme y reclamar y poner lo que yo hago como algo importante ante el Creador para que me dé la paga. Como que si yo me lo merezco. Eso es lo que refleja la queja. Cada vez que no, pero es que esto debió haber sido de esta forma y no debió haber sido de esta otra, porque yo no sé por qué se permite. Porque voy a decir que trabaje sin esperar la paga. Todo esto viene a medirme a mí en qué debo trabajar. Ahora, en el Musar, que es la ética de la enseñanza, explican que la verdadera medida de tu intención no está en la meta, sino en la reacción cuando el camino se cierra. Si al enfrentar un obstáculo o ver una injusticia del mundo, tu primera respuesta es la ansiedad o el reproche hacia el Eterno o hacia los demás, los sabios indican que tu deseo no era servir en verdad, sino la satisfacción de tu propio ego. Si tú hablas desde la ansiedad, tiene que ser así, porque ¿con qué intención lo estás diciendo o haciendo? ¿Es para satisfacerte a ti o verdaderamente eso va a reflejar lo que Dios quiere para tu vida? Entonces, ¿cuál es el esfuerzo que yo debo tener para mejorar esta situación? Entonces, un deseo que nace desde el capricho siempre busca el complacer el externo y justificar tus sufrimientos. Por ello, entonces, a lo contrario de tu vida, una proposición real es analizar la voluntad superior y guardar silencio ante la situación que estás viviendo, esperar en el Eterno, como dice Tejilín 37:7, guarda silencio ante Hashem y espera en Él. Este es el ejercicio que refuerza mi silencio ante lo que yo creo que es justo o que no es justo de lo que está pasando en mi vida. Cuando te enfrentes a un no de la vida o veas en alguna de las situaciones de tu vida
sin escrúpulo, sin analizarlo, sin juzgarlo, guarda silencio. Practica el don, el silencio reflexivo. Transforma ese impulso de Dan, de la sangre que te lleva a hacer tu propia voluntad. Suprímelo bajo el silencio reflexivo del don, que es silencio, y reflexiona en lo que Dios quiere que tú hagas y no lo que tú quieres hacer. Ahí la ansiedad va a bajar, ahí el ego va a desaparecer, ahí las situaciones que te parecen injustas o justas, vas a cambiar la perspectiva. ¿Se entendió el primer punto? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, a mí me está pasando algo personal sobre algo que veo injusto y estoy tratando en mí, diciéndole al Eterno, ¿qué quieres tú? Que cómo yo lo vea, ese pensamiento. Y en eso, bueno, sí, quiero anularme yo, pues, en el sentido de ver si es bueno o es malo lo que está pasando, sino que el Eterno me encuentre en verdad que cómo debo de ver esa situación. Cómo debo de ver, mucho más ahorita que viene pesa y he estado meditando mucho en las acciones que muchas veces cometemos pensando de no, eso lo está haciendo bien o no, lo está haciendo mal o no, porque la mayoría de nosotros, entre comillas, siempre vemos al otro o que hace bien o que hace mal. Tal vez no lo decimos, pero lo tenemos ahí. Esa parte de nosotros está en todos nosotros. Claro, todos nosotros. claro. Que uno lo refleja más y otro lo disimula, pero a veces lo tiene escondido, pero sí a veces lo dice. Yo soy una de las personas que a veces digo, bueno, no me tengo que callar, no me puedo callar, por lo menos hubo algo de que había que poner un dinero y nadie pronunciaba y yo decía, mira, no me puedo callar, chico, ayúdame, no. Y a veces no mido y digo, hermano, tenemos que pagar lo de pesa, tenemos que hacer esto, ¿qué pasa? Que no están pagando, yo pago y ¿por qué no veo ese incentivo? O sea, yo lo que trato es anhelo de que todos participemos, pero no sé si lo estoy haciendo bien, no sé si esa acción de ayudarlos a que ellos participen, que los veo algo desanimados, lo estoy haciendo bien, Dios, lo estoy haciendo mal, o tú eres el que tienes que obrar en ellos, porque tal vez no están dispuestos, pues, o no están en el momento para poder, y muchas veces me ha repetido esa circunstancia, que a veces he dicho, Dios mío, ayúdame a ver cómo yo puedo corregir esa parte. Ok. Hay personas que nos cuestan más. Sí, la respuesta de repente es una respuesta. Esta respuesta no es la respuesta, sino una respuesta. Me tengo que evaluar en lo que estás diciendo. Me tengo que evaluar qué siento cuando no lo hacen como yo lo entiendo. O sea, yo entiendo que se debe hacer de esta forma y veo en los demás que no lo están entendiendo. Cuando yo lo digo, ¿qué pasa en mí si no actúan según como yo entiendo las personas a quien le estoy hablando? Si tu reacción es molestia, indignación, frustración, desacuerdo y no aceptas lo que el otro está diciendo, te parezca a ti racional o irracional, entonces lo estás haciendo desde la ansiedad. No, yo lo digo y me da paz. Después que yo lo digo, claro, yo siento paz. Yo siento que, bueno, ya lo dije, no sé si lo entendieron o no sé si la forma como se lo dijo la persona lo dijo como es, o yo lo está diciendo, el que lo está diciendo mal, voy a hablarlo como más con
más identificado, más personal. Voy- Ahí Y cuando yo lo digo, yo me siento, me da paz porque Claro, yo... pero te da paz. Lo hace, me da paz. Porque Satisface esa parte. te da paz, ¿por qué? Porque sientes un desahogo, Drena. porque drenas, te da paz porque sientes que fue lo correcto, te da paz porque ves la paz en tus hermanos, te da paz porque... Entonces, si la paz que te da es una paz porque tú te desahogaste, pero frustraste a las personas, tienes que entender de que eso no es paz, eso fue un desahogo de la ansiedad que tú tenías para decir las cosas. Hay veces que sí y hay veces que no, por eso es que dije, esta respuesta es una respuesta, no es la respuesta definitiva. ¿Sí? A mí me pasa como Daniel. Yo, si tengo algo, no puedo quedarme callada y me cuesta. Y siento que tengo que decirlo. Normalmente, los sabios explican, a nosotros, cada uno de nosotros, me voy a extender un poquito aquí, perdón, cada uno de nosotros tiene una esencia del alma, ¿sí? Hay personas que tienen una esencia de Gese, otros de Geburá, otros de Tifere, otros de Netza, otros de Ko, otros de Yesod, otros de Malkut. Todo va a depender, uno, dicen los sabios de la Kabbalah, del día que naciste, de la parashá que te corresponda, del nombre que te pusieron. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Daniel, el nombre de él viene a ser del din, del juicio, ¿sí? Literalmente, el nombre de Daniel significa el din de él, el juicio de Dios, el juicio de Hashem. Por ende, la naturaleza que perma en tu nombre es ser juez. Pero precisamente esa es el área que tú tienes que trabajar más. Pero Por- trabajarlo en sí. Claro, no en otro. Trabajarlo en sí para comprender cómo quiere Hashem, porque no es el juicio de él, sino es el juicio de él, de Hashem. Entonces muchas veces en nuestro carácter, por tener la esencia de Geburá, hacemos juicio, pero no basado en él, sino en mí, en mi yo. Entonces tengo que trabajar en mi parte emocional para comprender de que el juicio, a pesar de que poseo esa fuerza de Din, de Geburá, no viene de mí, sino viene de Akadosh Baruj Hu. Entonces, claro, les cuesta más ese tipo de reprimir ese tipo de acciones. A una persona que está desde el Gese, que nace del Gese, que tiene esencia de bondad, no le afecta si la persona lo hizo de una forma, si lo hizo otra, porque puede ver el punto bueno, porque el Gese precisamente está diseñado como Abraham. Abraham le daba de comer a todo el que pasaba, y le hablaba y le decía de Akadosh Baruj Hu a todo el que pasaba, porque él era Gese desmedido. Ismael se estaba portando mal, su hijo Ismael se estaba portando mal, y su esposa Sara le dijo, sal de Ismael, y él le dijo, no, y Hashem le tuvo que decir, sí, sí, porque era tanta bondad que no ponía límites. Y entonces el que es Gese, que es el otro lado, tiene que aprender a poner límite, y el que es Geburá tiene que aprender a ceder. No me cuesta, pero ese es el trabajo que tiene que hacer cada uno de estas dos partes. Por eso es que los jajamín, los sabios dicen, busca el esplendor, que es Tiferet, que es Rahamín, que es misericordia, y entonces comprenderás cuándo tener misericordia y cuándo no tener misericordia, porque Hashem es Rahamín, y él tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia. No siempre es misericordioso, no siempre es juicio. Nos incita los sabios a que tengamos equilibrio, es precisamente para trabajar esas áreas de nuestra vida. Lo mismo pasa con una persona que viene de Job, que es todo aceptar, y del Netza, que es todo avanzar, victoria, y si tiene una derrota se frustra. Son esencias de alma
que tenemos cada uno de nosotros, pero Jajamín nos incitan, vuelvo y repito, a que tengamos el equilibrio en Tiferet. Va a haber veces que debo decir las cosas, va a haber veces que me debo callar las cosas, va a haber veces que debo aceptar, va a haber veces que debo luchar por... Y todo esto me da fundamento para poder establecer el reino de Dios en este mundo. Ahora, ese trabajo toma toda nuestra vida. Por eso es que se está analizando estas herramientas para estudiarnos a nosotros mismos cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, qué debo hacer en este caso, qué debo hacer en este otro caso. Bien, entonces. Hay que aplicar el método FODA de marketing en nosotros. Nuestra fortaleza y nuestras debilidades. Fortaleza, organización, debilidades y amenazas. Exacto. En nosotros mismos. ¿Iba a decir algo, Bruno? ¿No? Ok. Vamos, voy a ir un poquito rápido porque tenemos 50 minutos. En la Mishnah, ahora quiero hablar sobre el emet del individuo. Porque en el libro de Tania, cuando se refiere a la cola de león, es la esencia de la elección de ser auténticos. Porque el Tania nos advierte la mayor forma del ser humano caer en clipó, en cáscara de oscuridad, es mentirse a sí mismo. ¿Y cómo, cuándo te mientes tú a ti mismo? Cuando excusas, cuando tienes máscaras, cuando te excusas, cuando te justificas, cuando cada vez que te confrontan con algo que tú haces, no reconoces tu falta, no estás haciendo teshuva, no te estás acercando al Creador, y aparte de eso lo estás justificando con acciones posiblemente aceptadas por la sociedad o por la comunidad, entonces tú estás creando una máscara y te estás convirtiendo en un zorro, trayendo argumentos elocuentes, pintando una imagen de la cual tú no eres en realidad, y esa es la mentira más grande. Cuando tú normalmente, cada vez que se te da una explicación, se te da una enseñanza, que los sabios dan una enseñanza, tú dices, no, ya yo sé eso. Ya yo sé eso porque yo hago, yo, otra vez el hermano yo. Y cada vez que te confrontan con un aspecto que todos tenemos negativo, no lo reconozco, sino que lo justifico. Eso es una máscara que yo tengo. ¿Cómo lidio yo? ¿Cómo trabajo yo? ¿Cómo me esfuerzo en quitarme esta máscara? Porque hay veces que ha sido la mentira por tanto tiempo que ya no sé cómo quitar la máscara. No es que no quiera quitarla. Es que recuerden la película de Jim Carrey, La Máscara, y hubo un momento en que se puso tanto la máscara que no se la podía quitar, se volvió parte de él, y aunque él quería volver a ser una persona normal, no podía ser una persona normal porque la máscara no lo dejaba. La máscara a veces es una herramienta tan poderosa que me permite colocarme en una posición de reconocimiento ante los demás, que me trae cierto alivio a las faltas que cometo o que cometí. Pero la trampa de toda esta máscara es que no me permite reconocer mis errores y por lo tanto nunca voy a ser restaurado. ¿Cómo podemos entonces hacer un filtro ante esta acción del aspecto de nuestra vida que es un disfraz? Uno, entender de que si no tiene coherencia las palabras con mi realidad de vida, yo debo empezar otra vez a reflexionar si lo que estoy diciendo me está ayudando o me está condenando. Si lo que yo estoy diciendo no tiene coherencia como cómo me comporto
ante los problemas que me rodean, y voy a dar un ejemplo. Si de repente yo voy a hablarlo hacia mí, si yo digo la luz del infinito está sobre todas las cosas y está dentro de todas las cosas, y Él es Enol Omnigador, no hay nada fuera de Él, y empiezo yo a hablar de cosas espirituales muy elevadas, muy profundas, pero cuando me empuja a alguien en la calle, yo lo golpeo o lo insulto, o si no me contestan lo que yo quiero, ya automáticamente desecho a la persona. No tiene coherencia que diga que Dios está sobre todas las cosas y que está dentro de mí, y todas estas cosas muy bonitas espirituales. Me vuelvo cabalólogo en vez de cabalista, conozco los conceptos, o a veces ni siquiera los conozco, sino que lo hago es copiar y pegar, y no lo vivo, y no lo entiendo, y me justifico en palabras bonitas, pero no son parte de mi esencia. Entonces es mejor saber poco y hacer mucho que saber mucho y hacer poco, porque me estoy mintiendo a mí mismo. Si mi comportamiento no va acorde a mis palabras, y esto nos pasa a todos en medidas más, medidas menos, porque esto es la Torá de los espejos, viene y nos afecta a un nivel no solamente emocional, sino que también afecta la imagen de lo que yo pudiera verdaderamente estar reflejando ante la presencia divina, porque no asumo mi verdad, no acepto mi condición de mentiras y por ende no trabajo en ellas. Lo mejor es volver a la humildad de la cola, guardar silencio antes de aceptar que yo sí tengo problemas, sí tengo cosas que corregir, y no debo ver que otro me vea en una imagen para aparentar. No importa, importa más mi verdadera restauración del alma, y si en este momento estoy siendo procesado para ser humilde y se ve en mis huecos y se ve en mi falta y se ve en mis errores, poder pedir ayuda para salir del hueco, a decir, estando en el hueco, no necesito ayuda de nadie, no se preocupen, yo estoy aquí es para ayudar a otros. Tú estás en un hueco es para ayudar a otros. Tú estás en una mentira disfrazada de verdad, y eso tarde o temprano te va a destruir, te va a matar. More, está mal que me ha pasado con varias personas que me dicen, llegué tarde por esto, y llegué tarde por esto, y llegué tarde por esto, y llegué tarde por lo otro, o no hice esto por esto, o no hice esto por lo otro, y se llenan de excusas. Y yo incluso se lo estaba hablando con mi hermano mayor hoy, y le decía, yo prefiero decir, un ejemplo mío, mira, me cuesta practicar el hebreo y soy flojo, a yo decir, no, lo que pasa es que yo no tuve tiempo, o trabajé todo el día, o yo prefiero decirlo en verdad, ser sincero, o eso está mal en mí, está mal en que alguien me diga a mí, no, llegué tarde por eso. Le digo, hermano, si usted llegó tarde, párese a las 2 de la mañana y llegue a la hora, pero no me diga a mí que llegó tarde por el metro, no me diga que llegó tarde por el tren, no me diga que llegó tarde porque se le presentó. Usted llegó tarde porque usted es flojo.
Eso está mal en mí. O sea, si usted me dice a mí, llega a las 3, yo llego a la 1. Y para mí no hay excusa, así yo esté cansado, porque si yo tengo un compromiso con usted, yo llego. Ojo, no significa que yo sea alguien que no me puede equivocar. Pero si se repite mucho en mí, no es parte de mí, o sea, no es parte de mí, yo puedo llegar un día tarde, pero yo voy a llegar 6 meses y todos los días en Chaval, yo voy a llegar tarde. Para mí eso no es mi esencia. O sea, yo me paro en Chaval a las 5 de la mañana y a mi esposa la paro a las 6 de la mañana en punto, porque yo sé que para llegar aquí a tiempo, porque yo la acostumbré, llegamos a las 8:15, 8:30 y reposamos, porque Abayé te indica y las reglas y te indica todo que hay que llegar temprano, que no podemos llegar tarde. Entonces ella se acopló y llega temprano. Que alguien me diga a mí eso. Perdón, tráeme la pizarra. Que alguien me diga a mí, no, llegué tarde porque en verdad tuve mucho trabajo o se me presentó esto. No me digas eso. No me lo digas, porque yo soy un de 50 años, no me lo digas. O sea, no te llenes de excusa. O sea, a mí me desespera alguien que me diga una excusa a mí que llegó tarde al trabajo. Y yo no soy un muchacho. Yo tuve 20 años, yo tuve 3 trabajos. Yo trabajaba 6 horas en uno, 9 horas en otro. Yo siempre fui puntual, nunca falté, mucho más con 50 años. Que me diga alguien que llegó tarde, por eso, está mal. Mira lo que lo que pasa es que lo que te voy a decir quiero escribirlo para que lo entiendan las personas que están viendo por las redes sociales. Y cierro, no voy a tocar el último punto, cierro con esto. Los sabios dicen que la raíz espiritual de la excusa es Amalek. ¿Por qué? Porque Amalek tiene valor numérico 240, el mismo valor numérico de la palabra Safek, que significa duda. Duda, Amalek, ahí es donde tú aplicas la parte de que si a otro le hiere, ya no es bueno, no es una realidad, no es una verdad. ¿cómo? O sea, que si lo que nosotros vamos a decir, en el caso de lo que está comentando Daniel, hay cosas que a nosotros se nos hace fácil de hacer porque es nuestra esencia. Y si a otra persona no se le hace fácil y yo le reclamo, No, sí, yo eso no lo digo, yo me quedo callado. Pero o no me lo nos como, pues. afecta. La palabra Amalek, Aimen Lamen Kuf, tiene valor numérico 240. Y la palabra Safek, que es duda, tiene igual valor numérico 240. Cuando dos palabras en hebreo tienen el mismo valor numérico, quiere decir que mantienen la misma raíz espiritual. Cuando yo me excuso, estoy creando dudas de lo que soy y de lo que no soy. Por eso una persona que constantemente habla en excusarse, en justificarse, es lo mismo, excusarse y justificarse constantemente en sus errores y no reconocerlos, o reconocerlo y a su vez justificarse, también es una esencia de algo que tiene una raíz de Amalek, que es el enemigo de Akadosh Baruj Hu. ¿Por qué es enemigo de Akadosh Baruj Hu? Porque Akadosh Baruj Hu es Emet, es verdad. ¿Y por qué la palabra Emet es tan importante? Porque la palabra Emet está compuesta de Aleph, que es la primera letra del alefato hebreo, Men, que es la letra central del alefato hebreo, y Tab, que es la última letra del alefato hebreo. Por eso la palabra Emet, que es verdad, que es Akadosh Baruj Hu, está desde el principio hasta el final de las cosas. Pero la duda no. La duda
viene a darnos incongruencias en nuestras vidas. Viene a disfrazarnos de cosas que no somos realmente. Es todo lo contrario al emet, es mentira. Todo lo contrario a la verdad es la mentira. Entonces, cuando yo soy alguien que genero duda sobre mi posición y no acepto mis errores sin tratar de justificarlo o dar excusa, la raíz de mi alma está bajo esa esencia. ¿Y cuál es la solución para salir de esa raíz de Amalek en nuestras vidas? Reconociendo que cometemos errores. Cuando yo me excuso y yo no acepto que me equivoco, ¿qué verdaderamente está funcionando en el ego en mí? Que soy perfecto y que no fue mi culpa, sino que fue la circunstancia. Es difícil. Yo no soy culpable, no fui yo, porque yo soy perfecto. Fue la circunstancia que se me escapa de las manos y ya no puedo hacer nada. Como no puedo hacer nada, hay que aceptar que yo lo que te estoy diciendo es razonable. Pero al contrario de ser razonable, es en contra de la razón el yo justificar que yo no cometo errores. Es difícil para nosotros poder manejar todo esto en una hora de clase, nada más, porque tiene mucho que tocar, tiene mucho que entenderse, pero la idea principal del estudio de la Mishnah es que podamos entender que somos seres humanos que estamos en un proceso de crecimiento, de evolución, de transformación en nuestras vidas, y no se va a lograr si yo no reconozco, no va a lograrse si yo me sigo quejando, no va a lograrse si yo sigo excusándome, si yo sigo queriendo ser protagonista todo el tiempo en la vida mía, en la vida de los demás. No se va a lograr con mentiras, nadie te va a venir a salvar. Tú tienes que trabajar para poder atraer la presencia de Dios a tu vida. Y esa es la emet, esa es la verdad. Justificarnos en que otro tiene que hacerlo por mí, justificarnos en que el otro es el que está equivocado, justificarlo con palabras bonitas, mis malas acciones, no va a quitar la realidad, no te va a dejar crecer. Y esa es la reflexión que quiero dejarles el día de hoy. No se quejen, no se justifiquen, no procrastinen, no generen dudas de sus palabras y sus acciones. Para poder crear un buen nombre debemos ser auténticos. ¿Y vamos a fallar? Sí. Reconocer que vamos a fallar, sí. ¿Cuándo? Todos los días, porque está escrito: 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Entender de que si me equivoco no estoy mal. Entender que si me equivoco es parte del proceso de mi crecimiento, tanto físico, emocional como espiritual. Es vivir bajo el emet que Dios quiere para nuestras vidas. Espero de verdad que la clase de hoy haya sido de bendición para todos los que la pudieron escuchar. Saludos, se les quiere mucho. Si quieres, vamos a subir este video al canal de YouTube, y pueden hacer comentarios también dentro del canal de YouTube, que es Torah Amaró. Y también voy a subir el live, este live lo voy a subir al TikTok para que puedan escribir. Disculpen los que no les pude contestar, pero vieron muchas preguntas aquí en clase y se me hace difícil ver la pantalla y responderles. Se les quiere mucho. Saludos, bendiciones para todos.